Entonces, pues vamos a orar e iniciar con el estudio que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Mateo 26. Ya la clase pasada terminamos todo lo que fue Mateo 25. Hoy vamos a entrar directamente con Mateo 26. ¿Vale? Oremos y iniciamos con el estudio como tal. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu bendición. Por todas las cosas que nos das, Señor. Sé tú el que nos guíe, sé tú el que nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que tú nos dices, de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a Amén. empezar. Buenas Amén. noches, Lulisita. Buenas noches para todos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar con el estudio. Entonces, hoy nos corresponde lo que es el nuevo pacto, lo que es Mateo 16 del 1 al 29. Este capítulo 26 lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte, digamos que es casi parecida a otra enseñanza que hace Jesucristo, ¿sí? Antes de iniciar con su último viaje, por así decirlo, con los últimos días, antes de que él entregue su vida, ¿sí? Eso es lo que vamos a remarcar acá en estos 29 versos, porque ya los otros versos ya está casi desde el verso 30 en adelante, ya es cuando viene Jesucristo, se lo llevan preso y todo, pasa todo esto, ya en la siguiente sección, ¿vale? Entonces, en esta sección todavía como que están en la cena, están, incluso todavía no están directamente allí, vamos a ver que hay un pacto y hay un lapso de tiempo más o menos en estos 29 versículos, casi de una semana, más o menos se cree que es como una semana, que vamos a ver acá, ¿sí? Donde pasan varias cosas, donde se da muchos eventos a lo largo de estos 29 versículos que vamos a ir estudiando, ¿vale? Entonces iniciamos con este estudio. Sí, y vamos a ver que desde acá ya empieza un cierre maravilloso acerca de la vida de Jesucristo, acerca de lo que la obra que él vino a hacer acá, mm, a consumir o a consumar, a terminar la obra o el plan primario que él tenía, que era venir como un siervo, entregar su vida y dar todo. Y de por sí, tanto el capítulo 26, 27 y 28 son los que son los últimos pasos. ¿Sí? En este capítulo 26 es donde todavía se ven muchas palabras, muchas enseñanzas de Jesucristo, pero ya en los capítulos 27 y 28 ya vamos a ver que realmente son muy pocas las palabras, pero sí son muchos los hechos en rojos y muchas profecías que se cumplen, de las cuales pues vamos a estar hablando, ¿no? Entonces vamos a ver que desde aquí vamos a ver cómo nosotros podemos entrar detrás del velo, es decir, cómo ya no necesitamos al el templo, ya no necesitamos el sacerdote para que nos lleve a la presencia del Eterno, sino que ya no necesitamos eso, porque desde aquí empieza esa coyuntura, ¿sí? Aquí empieza esa parte o esa división donde ya no está Dios por allá y yo por acá, no, sino que ahora Dios va a poner en nuestras vidas, se va a empezar a plasmar la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, gracias a la misericordia de Él. Entonces, podríamos decirlo que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca, donde estaba la ley, donde estaba la presencia de Dios, de la cual solo el sacerdote podía entrar, ¿qué? Una vez al año, sí, podía entrar. Acá vamos a ver que ya ahorita podemos tener acceso, ya ahorita es mucho más fácil acercarnos a la presencia de Dios, ¿no?
Y vamos a empezar desde el verso 1 que nos dice. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Cuáles palabras? Las que vimos en Mateo 24, las que vimos en Mateo 25, eso fue casi todo un sermón directamente, casi podríamos decir que en un solo día, mm, o fue una enseñanza literal de Jesucristo. ¿M? Entonces acá es donde vamos a ver esto, ¿sí? Y donde vamos a resumir acerca de esto, ¿sí? Vamos a estar hablando de esas palabras y qué fue lo que después de estas palabras empezó a mostrar Jesucristo. Por eso dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, se celebra Pesach. Acá Jesucristo estaba recordando o estaba recordándole a los discípulos, venga, ya se viene la Pascua, vamos a celebrarla, ¿sí? No es lo que nosotros conocemos o conocíamos anteriormente como la última cena o la Santa Cena o la última comida de Jesús con sus discípulos, no, sino que acá lo que realmente están celebrando una festividad judía, no solo judía, sino directamente del todo pueblo de Israel que la celebró Moisés, que la celebró Sansón, que la celebró David, que la celebró Salomón, que la celebró Ezequías, que la celebró Malaquías, incluyendo acá Jesucristo que nos muestra ese tipo de celebración, ¿no? Recordemos que en la festividad de Pesach, lo que se recuerda o lo que se conmemora o se celebra el aniversario, por así decirlo, de la salida de Egipto del pueblo de Israel, ¿sí? Están recordando, están conmemorando este evento. Donde ellos están diciendo y están recordando cómo Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, mostró una lucha entre dioses, ¿sí? Un cataclismo, por así decirlo, a nivel espiritual, entre los dioses paganos del pueblo de Egipto contra el Dios de Israel, ¿no? Mostrando quién era el vencedor, quién era el ganador. Y si nosotros nos ponemos a estudiar cada una de las plagas era, perdón, cada una de las plagas definitivamente era hacia cada uno de los dioses de Egipto, ¿sí? Entonces eso es lo que se estaba conmemorando acá en Egipto, lo que se estaba conmemorando ahí con Jesucristo acerca de Pesach, ¿sí? Acerca de eso, de ese acontecimiento tan grande que pasó en Egipto, ¿sí? Y pues si nosotros seguimos leyendo los evangelios, como el libro de Juan y otros, nos va a destacar que no fue la última cena que tuvo con sus discípulos. Lo podemos ver con los dos discípulos de Maús, ¿no? También con ellos comió, también con ellos partió el pan. Entonces no podemos decir que este evento que se está o que se va a dar acá en este capítulo vaya a ser el último, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que ellos estaban haciendo acá, y es equivocado el decir que fue la última cena, es un concepto totalmente erróneo. Lo indispensable es que decir que realmente estaban conmemorando, estaban casi en un aniversario, casi como el aniversario de bodas, casi como el cumpleaños que nosotros hacemos, así sea una reunión chiquita, pero estamos conmemorando esa fecha, ¿no? Lo mismo pasa acá, es una fecha que está establecida desde el libro de Éxodo acerca de eso y no solo desde el libro de Éxodo, sino desde Apocalipsis. En Éxodo nos relata la historia, en Éxodo nos muestra cómo se celebra incluso, si no estoy mal, es en el capítulo 16 de Éxodo, déjenme lo corroboro. Eh, No, en el capítulo 12 de Éxodo es donde nos explica cómo se ha de celebrar Pesach o cómo ellos en medio del desierto tenían que celebrar Pesach, ¿sí?
Y al momento en que ellos estaban allí en el desierto, Dios les dice, mire, ustedes tienen que hacer esto, el día 10 tienen que escoger un cordero y tienen que prepararlo, tiene que estar con ustedes porque no tiene que tener mancha, no tiene que tener nada. Y el día 14 de Abid ustedes lo tienen que sacrificar y no puede quedar nada. Todo se lo tienen que comer, todo lo tienen que asar porque no puede quedar nada. Todas esas instrucciones las da ahí en el capítulo 12 de Éxodo, que se complementan con las instrucciones que se dan en Levítico 23:4. Porque en Levítico 23:4 es cuando ya había pasado el tiempo, ya no tenían que estar apresurados, ya no tenían que utilizar la sangre del cordero en los dinteles para pintarlos, no tenían que hacer eso. Lo que tenían que hacer era ¿qué? Conmemorar, recordar ese evento que pasó. Por eso ya acá en Levítico 23, pues ya da otra clase de instrucciones, ¿sí? Y eso lo vamos a leer. Levítico 23:4 nos dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus fechas determinadas. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Entonces dice, y lo primero que dice es que es el 14 de Aviv, ¿sí? Y esa se une con la festividad de panes sin levadura en una sola, casi se podría decir que una sola festividad, pero realmente se están conmemorando dos festividades, ¿sí? Por eso el pueblo de cuando salió de Egipto, lo que relata ahí en el capítulo 12, es que ellos salieron con tanta prisa que el pan no lo dejaron leudar, sacaron lo que tenía y se fueron casi sin nada de levadura. Por eso fue que también se instauró también lo de panes sin levadura, pues teniendo también un concepto muy profético, ¿no? Entonces recordemos que el día Pesach, sí, es para conmemorar la salida de Egipto, lo cual también es una celebración que a nivel de nosotros, ya para nuestros tiempos, lo que vamos a conmemorar es que Yeshua nos va a sacar de entre las naciones y nos va a llevar a la tierra prometida, ¿sí? Es una fiesta donde nosotros estamos anunciando, tenemos el tipo o la alegoría de lo que pasó antiguamente con Egipto, pero que ahora no solo vamos a salir de Egipto, sino de todas las naciones, ¿no? Y sigue en el verso 2 diciendo, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Acá vamos a ver que esta es la última vez que Jesucristo dice acerca de lo que le va a pasar en Jerusalén. En este libro lo repite 4 veces el que él va a ir a Jerusalén y va a tener que ser crucificado o que tiene que morir y ser crucificado. Lo podríamos decir que 4 veces, en realidad lo hice 3 veces muy específico a sus discípulos. La cuarta la podríamos decir que fue directamente con el Sanedrín, con los líderes religiosos, con los fariseos, ¿sí? El cual lo vemos mm, en Mateo 12, ¿sí? En Mateo 12 vemos, si no estoy mal, es en Mateo 12. Déjame lo corroboro para no decirles cosas que no son. En Mateo 12 vamos a ver que él anuncia por primera vez acerca de su muerte, que muchos no lo entienden, que muchos lo pasan por alto, pero ahí es cuando habla acerca, no es en el 12, déjeme miro. Sí, es en el 12, verso 38, es donde los fariseos y los escribas demandan señal del cielo, ¿sí? Y pues, ¿por qué le demandaban señal del cielo? Porque querían saber si realmente él venía del cielo, es decir, de Dios, o venía de el enemigo.
¿sí? De Satanás. Entonces ellos como una manera de saberlo era de decir, venga, dinos realmente de qué parte vienes, ¿sí? ¿Cómo sabemos que realmente todo lo que estás haciendo es de Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Entonces Jesucristo lo que les dice, bueno, pues les voy a dar una señal. Y la única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás, que así como Jonás duró en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así él también iba a durar en el Seol 3 días y 3 noches. Esa es la primera vez que lo vemos a lo largo de todo el libro de Mateo, que habla acerca de que él tiene que morir, pero que no va a morir, sino que también va a resucitar, ¿sí? Después lo vuelve a repetir otras 3 veces, incluyendo esta, la que se la dijo primero a sus discípulos, fue en Mateo 16, la otra no la tengo presente, está entre Mateo 16 al 26, está la siguiente. Listo, ahí ya se las dejo de tarea para que ustedes la busquen. Entonces, si vemos, acá él vuelve y les repite lo mismo. Yo voy a ser llevado a Jerusalén. Y allí será entregado ¿para qué? Para ser crucificado, ¿sí? Por eso sigue en el verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y es curioso porque dice que no durante la fiesta, pero lo curioso es que lo hicieron el 14 de Abid. El 14 de Abid fue que Jesucristo estaba, no el 14 como tal, el día anterior, el día 13 a él por la noche, al amanecer del 13 a él ya lo estaban encarcelando, ya estaban poniéndole traba y ya directamente terminó en la cárcel el día 14 de Aviv al anochecer y duró encarcelado toda la noche durante todo el día. Eso ya lo vamos a ver más adelante un poquito, ¿sí? Y pues pasó eso, o sea, lo tuvieron preso, ¿no? Entonces, desde acá vemos que ya se empieza a armar el complot, que ya se empieza a armar alboroto, a decir definitivamente ya hay que matarlo, no se puede quedar, él no va a seguir, necesitamos acabar con él, ¿sí? Por eso, pues empieza a dar esto y dicen, venga, pero no lo hagamos durante el día, no lo hagamos directamente en la fiesta, sino de manera sutil, ¿sí? Bajo cuerda, que nadie sepa. Que ya cuando sepan es que ya está judicializado, ya está en juicio, que ya no haya nada que hacer, ¿no? Entonces, imagínate, recordemos que Yeshua desde mucho antes está haciendo muy famoso, ¿sí? Lo vemos en cada una de sus enseñanzas. Ay, Dios mío. Perdón, estoy un poquito cansada hoy. Hoy sí me tocó pesado. Les pido disculpas. Entonces, si vemos a lo largo acá de todo esto, eh, llega el momento en que lo van a prender, en que lo quieren llevar por eso a escondidas, dicen definitivamente ya este hombre no puede seguir. Si sigue con estos milagros, si sigue con estas palabras, se va a llevar a todo el pueblo, va a acabar con nosotros, con los líderes religiosos y no puede ser así. O sea, ellos estaban pensando en su situación, en su puesto de liderazgo, en su fama y diciendo, no, no podemos terminar perdiendo esto, ¿sí? Por eso desde aquí, desde este momento, ya empezamos a hablar casi de la última semana de Jesucristo, en estos 29 versos que vamos a ver primeramente, ¿sí? Ya los últimos 2 días después, ya hablar de la muerte, más bien de estar encarcelado hasta llegar a su muerte,
Lo muestran los capítulos 26 del verso 30 hasta el capítulo 28 que habla de su resurrección, ¿sí? Entonces, imagínate, lo que menos ellos querían era que pensaran, lo que menos pensaba el pueblo, los líderes religiosos, y muy posiblemente lo sabían, pero no lo aceptaban, era que el Mesías tenía que perecer o padecer, ¿sí? A manos de gente eh, en contra del Eterno, ¿sí? Aquellos que realmente no querían hacer la voluntad de Dios. Entonces, acá en este momento, antes, ¿qué fue el detonante que hizo que los líderes religiosos buscaran matar a Yeshua? Pues la resurrección de Lázaro, ¿sí? Fue un evento cual nunca lo vemos, por eso en Juan muy bien relata que antes de que Caifás y todos dijeran necesitamos matarle, pues se da el evento de Lázaro, de la resurrección. Eso fue algo que a la gente lo maravilló, porque imagínate resucitar a una persona después de 4 días muerto. O sea, es casi imposible, eso era un milagro de milagros, ¿no? Entonces, por eso ellos dijeron, no, 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 acá tenemos que callar esto, tenemos que ya ellos no estén en eso, no estén hablando, mm, no estén mostrando eso. ¿Por qué? Porque definitivamente, si dejan que Yeshua siguiera liderando, si siguiera hablando, pues muy posiblemente iba a mostrar que su autoridad realmente era de Dios. Y eso es lo que menos se quería. Lo mismo que el enemigo en nuestras vidas, lo que menos quiere es que nosotros le sirvamos, lo que menos quiere es que nosotros estemos delante de Dios. Por eso nos pone diferentes distracciones. Por eso nos coloca diferentes cosas para que nosotros no podamos desempeñar la labor que realmente debemos de hacer o la búsqueda que queremos hacer ante Dios, ¿no? Entonces, en ese momento se da ese riesgo, porque ¿qué iba a pasar? Pues toda la gente le iban a decir, este es el rey, este es el Mesías, nos vamos a levantar con él y nos vamos a ir todos contra Roma. Entonces, este era el miedo más grande que tenían los líderes religiosos de la época. No podemos decir que todos, porque no todos, ejemplo esto, Nicodemo, que era uno de los grandes líderes, ¿sí? Pero no se dejó llevar por este asunto. Es decir, no sabemos si realmente participó o no, pero muy posiblemente no, porque conoció de Jesucristo, lo aceptó como su maestro. Entonces, no podemos decir directamente que él también participó en esto de querer acabar con Jesucristo, ¿no? Ujú. Entonces, si vemos acá, vemos el desconocimiento del gobierno romano sobre Judea, sobre lo que estaba pasando y que realmente el pueblo judío quería ejercer su propia voluntad. Y esto lo vemos desde Juan 11:49 en adelante, que dice. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ese era el miedo que vinieran los romanos, acabaran con todo y no pudieran seguir liderando, no pudieran tener su propio estatus, no pudieran tener nada de eso. Para ellos era un terror. Era un temor tener estas circunstancias, ¿sí? Y por eso sigue en el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y por eso sigue ahí el verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Acá Juan es un poco más detallista en esta decisión o en este diálogo o en este consejo que tuvieron los líderes religiosos para llegar a acabar con,
con Jesucristo, ¿no? Lo que vemos que acá en Mateo, ¿sí? En Mateo lo resume mucho, no habla mucho acerca de esto, porque digamos que con que diga que querían matarlo era indispensable, era suficiente para Mateo, porque recordemos que Mateo no lo muestra tanto como aquel cordero que va a sufrir, que va a ser llevado al matadero, sino como aquel que tiene las enseñanzas, que tiene la autoridad, que tiene el poder, sobre todo, ¿sí? Por eso lo muestra como su identidad como rey. Mateo muestra su identidad como rey, ¿sí? A diferencia de Marcos, a diferencia de Lucas, que lo muestra con sentimientos de con sentimientos como nosotros, cualquiera de nosotros, como un hombre, y ya Juan muestra como su realeza, ¿no? Por eso sí muestra ciertas cosas, ciertos detalles que muestran que Jesucristo cumplió otra clase de profecías, por lo menos la que habla de que Jesús, de que Yahweh, de que el Eterno, de que Yud Hei Bat Hei era el que iba a tomar todo el pecado sobre él, ¿sí? ¿Y quién fue el que lo tomó a nivel visible? Pues fue Jesucristo, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver esa igualdad que se presenta a lo largo de esto, ¿no? Por eso dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, ¿m? A una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. ¿Qué dice? A una región contigua en el desierto. El desierto a lo largo de las escrituras es un lugar de prueba, es un lugar donde la mayoría de las veces el Señor nos lleva para realmente podamos escuchar su voz. Sí, también es un lugar no solo de prueba, sino de enseñanza. Si vemos la mayoría de las enseñanzas de Jesucristo fue en medio del desierto, ¿sí? Curiosamente. Por eso en el libro de Oseas nos habla que Él nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Sí, es curiosamente. Y pues no solo el desierto lo podemos ver como algo feo, como algo difícil, sino que es como esa evaluación, como esa prueba para saber si realmente eres o no eres, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos ir viendo, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos tres capítulos, que vamos a ver que ya son los últimos de Mateo, es donde vamos a ver muchos símbolos proféticos, muchas profecías cumplidas, ¿sí? En cuanto al cordero que es llevado al matadero, en cuanto a que ese que quiere congregar a todos en un solo lugar, sí, pero pues como estaban desalojados, como ya se le ha pasado carta de divorcio, había algo que tenía que pasar antes para que se pudieran unir como uno solo, ¿no? Por eso, pues necesitaba que Jesucristo muriera, ¿sí? Si las tribus de Israel estaban asimiladas, estaban perdidas en las naciones, ¿m? Y de las cuales el Mesías tenía que ir por ella, tenía que rescatarlas, tenías que volver a traerlas, pues por eso necesitaba que el cordero necesitaba morir. Lo mismo que pasó para Pesach. ¿Por qué el cordero tuvo que morir y por qué se pintó los dinteles, sí, de cada puerta con sangre? ¿Con el fin de qué? Con el fin de salvación, con el fin de salvar a los primogénitos, ¿sí? Lo mismo pasa con la sangre de Jesucristo. Esta vez ya no va a estar en los dinteles de las casas, sino van a estar en cada una de nuestras vidas. Su sangre nos cubre y esto hace que nos podamos acercar a la presencia del Eterno. De lo contrario, vamos a ser ¿qué? Fulminados. ¿M? Por ese sacrificio, perdón, por ese sacrificio que hizo Jesucristo allí en la cruz, es donde nosotros podemos tener otra vez la entrada, donde nosotros podemos ser parte del pueblo, donde nosotros podemos decir, ahora sí entiendo las escrituras.
porque de otro modo no hubiéramos podido entrar por más que entendiéramos, por más que esto, si no fuera o si es posible por la misericordia de Dios pudiéramos entrar, sí, pero eso ya es decisión de Dios, pero que hubiera restauración totalmente del pueblo como tal, difícilmente, ¿sí? Y sigue en el verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, acá cuando habla de Simón el leproso, muy posiblemente es ese Simón o ese leproso que salvó cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo. Si no estoy mal, es el primer milagro que habla a lo largo de este libro de Mateo, que es aquel que se sanó de lepra, ¿sí? Muy posiblemente. Dice verso 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Acá vamos a ver cuál es la verdadera adoración que Dios espera de nosotros, ¿sí? Y es esta adoración que esta mujer estaba haciendo. Lo que ella estaba haciendo no era algo tan fácil, ¿m? No era algo que todo el mundo pudiera hacer, ¿sí? Porque tenía mucho peso lo que hizo ella, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Vamos a ver que Betania, ¿sí? Este nombre de Betania lo que quiere decir es casa de pobreza. Bet-Ania, ¿sí? Bet, recordemos que es la segunda letra del alefato hebreo que habla acerca de casa y Ania o Tania, lo que quiere decir es que de pobreza. Entonces estamos hablando de casa de pobreza. Imagínate en una aldea que es de casa de pobres, por así decirlo, ¿sí? Estás aquel del cual Jesucristo salvó, del cual Jesucristo restauró, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, que fue totalmente a un leproso. Dice en el verso 7, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, perdón, ay, Dios mío, yo me... con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. ¿Sí? Acá vamos a ver que este acto que hizo esta mujer no fue cualquier acto, fue un acto muy simbólico y que lo vemos incluso desde el Antiguo Testamento. ¿Qué ceremonia es la que se necesita para derramar un perfume, algo oloroso en la cabeza de una persona y que se acercaría o se semejaría a nivel simbólico con lo que esta mujer estaba haciendo al derramar este perfume sobre la cabeza de Yeshua? Algo tan costoso como lo era ese perfume. Esta mujer hizo un gesto que muy posiblemente para nosotros es muy difícil, porque es que este frasco de aceite, del cual este frasco, perdón, de perfume, con el que ella quiso agradecer, con el que ella quiso derramar su espíritu, estar con una gratitud tan inmensa y decirte, "Es lo único que te puedo dar, lo único que yo creo que realmente te mereces tú es esto, sí, y era ese frasco de perfume de alabastro que realmente para esa época era demasiado caro, era costosísimo, ¿sí? Y recordemos que para esa época no habían bancos, no habían aplicaciones, no había nada de eso para guardar la plata, ¿m? ¿Sí? No había nada de eso. Lo que se hacía es que se utilizaban tesoros de gran valor, ¿sí? Entre jade, entre piedras preciosas, entre frascos o perfumes o telas de mucho valor. ¿Para qué? Para poder tener sus ahorros o su patrimonio, ¿sí?
Eso era algo, por lo menos si ustedes ven películas antiguas de China, de Egipto, de todo eso, lo que andan más pendientes es de que de las reliquias, ¿sí? O de tesoros que sean de gran valor, que sean pocos visibles, pero que su peso sea muy valioso, ¿no? Eso era algo muy común para esa época, ¿sí? Entonces imagínate esta mujer que tenía este frasco que se dice que era casi el precio, ¿sí? De todo un año de vida de ella, ¿sí? O sea, imagínate derramar todo lo que ustedes, hagan la cuenta cuánto ganan ustedes en un año, por lo menos acá en Colombia el sueldo, el mínimo está en 2 millones de pesos, ¿sí? No sé cuánto equivaldría allá a México, pero acá son 2 millones de pesos, los cuales si nosotros sacamos a 12 meses son 12 millones de pesos, ¿cierto? Imagínate que este frasco valiera eso, ¿sí? O ustedes lo pueden calcular de acuerdo a su salario mínimo, dependiendo del país, y hagan de cuenta que ese mismo salario que ustedes es lo que vale ese perfume. Lo derramaríamos directo en la cabeza de Jesucristo. Podríamos tener ese corazón tan despejado de lo material, tan desligado de lo material, para realmente brindarlo al Eterno, sabiendo que muy posiblemente si pasen crisis, lleguen cosas y ese año tengamos que trabajar el doble para poder sobrevivir. Ahí les dejo la pregunta, ¿sí? Entonces, imagínate. Entonces, esta actitud que tuvo esta mujer no fue nada fácil. Y creo que si nosotros nos ponemos en ese mismo lugar, creo que deberíamos tener esta actitud, ¿sí? Porque imagínate esta actitud de esta mujer, a la cual ella quiso agradecer grandemente, quiso adorar grandemente, y pues es donde se había derramado este aceite en un cuerpo que iba a ser destruido, que iba a ser maltratado y que después de esos 3 días se iba otra vez a edificar, ¿no? Y esto nos recuerda el deseo que David tuvo al querer construir el templo. Lo mismo que esta mujer quiso derramar y darle al Eterno todo lo que cuanto tenía, sus ahorros, su patrimonio, dárselo literalmente a Dios y decirle, mira, esto no es mío, tú me lo diste, ahora yo te lo devuelvo. ¿Sí? Lo mismo que quiso hacer David. David dijo, el Eterno me puso como rey, me sacó de allá de servir orejas, servir ovejas y me trajo acá, ¿sí? Y ahora estoy en medio en medio del reino, yo vivo sabroso, yo vivo en casas fabulosas, pero el Eterno, la casa del Eterno sigue siendo telas, ¿no? Entonces, ahí es ese deseo que él tiene, ese deseo ferviente de decir, venga, yo quiero hacer un templo mejor para el Eterno. Quiero hacer algo mejor, algo que destaque más que mi propia casa, ¿no? Ese era el deseo de David. Dime, Pedrito, o dinos más bien. Y bienvenido, bienvenida también, Aurora. ¿Qué tal? Buenas Gracias, noches. Yo Ujú, les esté bendiciendo. Fíjate, decías hace rato que 2 millones allá el salario mínimo en tu país, ¿no? Y aquí el salario mínimo mensual es de 9,451,20 centavos. O sea, 9,451 pesos con 20 centavos. ujú. Por 12 meses estaríamos hablando de 113,414 pesos con 40 centavos. Nada, nada que ver con 2 millones, ¿no? Eh, Bueno, igual es que la moneda es muy diferente, o sea, si la ponemos allá a pasar, a convertirla a pesos mexicanos y pesos mexicanos a colombianos, pues ya podríamos estimular más o menos a lo que vivimos, cuánto sería. no, y aparte también el tipo de, bueno, el índice de precios al consumidor, la carestía y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, si aquí nos quejamos
que la canasta básica está muy cara y que no alcanza, aunque han aumentado el salario mínimo, Ujú. no alcanza para cubrir todas las necesidades que una renta aquí para una persona, para una familia, viene siendo en 6,000, 7,000 pesos y gana 9,000. Pues ¿qué va a hacer con 3,000 y tantos pesos para subsistir? Imagínate, ¿no? Colegios, camiones, comida, ropa, este, bueno, todos los gastos que requiere una familia, ¿no? No, la carestía aquí en México ahorita está, pero tremenda, tremenda, ¿no? Pero Ujú, bueno, ese sería mi comentario. Y la otra es eh, también una situación sobre el que le haya derramado o ungido con aceite al Señor, pues también era una forma de, pues como de darle un valor muy grande a nuestro Señor, no por el precio del perfume, sino por el aroma, por el derramamiento de ese perfume en la cabeza del Señor, ¿no? O en su cuerpo, porque de alguna manera, pues, para mí como era algo de mucha, eh, ¿cómo se dice? Se me van las palabras. ujú, Bueno, lo estaba ungiendo con algo muy valioso, ujú, pero no tanto el valor económico, sino lo representan aquí en el costo, pero para el Señor era algo, un símbolo más espiritual que económico. Eso yo iba a decir, como Ajá. dándole a demostrar al Señor de que ella no se apegaba del dinero que ella tenía, sino como una ofrenda que le iba a dar al Señor, ¿cierto? ujú. Pedrito, perdone que lo No, interrumpí. está bien, es correcto. Yo creo que me leyó la Buenas mente y me noches. mandó el mensaje. Gracias. No, y sí, hacia eso vamos, y vamos a ver que acá se ven dos tipos de personas, uno que se va más hacia la plata o hacia las cosas materiales, y otro que se va más a decir, esto me lo dio Dios, así como Él me lo dio, me lo puede volver a dar, o como me lo puede a sí mismo, me lo puede quitar de cualquier manera, ¿no? Y pues ahí es donde, y esa es la pregunta, o sea, ¿será que nosotros realmente estamos tan despojados de las cosas materiales que quisieras dar todo tu patrimonio para él? O sea, no sé, tu casa, tu finca, tu carro, tus bienes, tu patrimonio, para esa época pues era, para ella todo su patrimonio era ese frasco de perfume, todas sus propiedades, todos sus ahorros, y nosotros, pues ustedes hagan conciencia de todo lo que tienen, ustedes se lo darían directamente al Eterno sin importar lo que fuera a pasar más adelante. Esa es una pregunta difícil, no lo podemos decir solo a nivel espiritual, hay cosas que hay veces que se muestran a nivel de ejemplo, ¿sí? Que esta es una de las razones, por lo menos esta mujer fue tan generosa, lo mismo que David al momento de querer diseñar el templo, de querer hacer el templo, él no solo preparó, y dijo, venga, vamos a hacer un impuesto y a recoger para el templo. No, él puso el ejemplo. Él sacó todo lo que tenía guardado en su bóveda, todo lo que había ganado en el transcurso de todas sus guerras desde que Saúl lo perseguía y todo lo que ganó de ahí en adelante, él lo ahorró. O tenía ya su bóveda, tenía ya su plática ahorrada, por así decirlo, ¿no? Y al momento de querer diseñar el templo, él cogió y sacó todo lo que tenía ahí, incluyendo el diezmo, ¿sí? Fue y lo dio para poder crear o para poder tener el fundamento para diseñar El el primer templo. templo, ¿no? Él no Es se que puso, él no se puso a pensar.
tal vez de que le iba a hacer falta la plata ni que sino él sacó todo eso y lo ofrendó, ¿sí? Entonces, pues para nosotros, yo digo que uno lo pensaría muy bien, ¿sí? Diría, no, pues, pero sabiendo que es para Dios, pues yo digo, él lo hizo muy bien, porque él ofrendó, dijo, no, pues voy a dar esta ofrenda, todo lo que yo tengo es para hacer el templo para Dios. Ujú, Pues pienso yo, ¿no? No, y Ahora también sí. así, ese tamaño era la fe de cada uno, ¿no? O sea, una fe ciega, o sea, yo ese dinero a lo mejor no lo vuelvo a tener o a lo mejor sí lo vuelvo a tener, pero yo se lo doy porque, bueno, ellos en ese momento, ¿no? Sabían con quién estaban, ujú, enfrente de quién estaban, o sea, ¿qué haríamos nosotros estando frente al Señor? O sea, tendríamos ese grado de fe, ujú. esa confianza. Exactamente. Y esto me hace recordar otro ejemplo que hay en las escrituras, o sea, lo podemos ver de las diferentes, ¿cómo se dicen? Estratos, por así decirlo. A nivel bíblico lo vemos con un rey, como fue David, lo vemos casi con alguien que tenía pues medios para sobrevivir, como esta mujer, que tenía por lo menos el patrimonio ya ahorrado con este perfume, pero también lo podemos ver en un ejemplo que dijo Jesucristo al momento de una mujer que da su ofrenda y da todo lo que tiene, ¿no? Que son unas pocas monedas y que era lo único que tenía para comer o para sobrevivir, ¿no? Imagínate, el dar eso, el desligarte de todos tus bienes, sin importar si eso es tu propia comida de ese día y que no tengas nada más, tengas solo las ollas peladas, ¿no? Dicen por ahí. Y imagínate, ¿no? Eh, Ahí es donde viene ese principio que tan valor le estamos dando a Dios más de las cosas materiales y si todavía nos cuesta y si todavía decimos definitivamente, Dios mío, no sé si entregarte mi casa porque es que después yo dónde vivo, después cómo hago y si me toca ir a pagar arriendo de dónde consigo, si estoy hasta el cuello de deudas, si estoy no sé qué. Y empezamos a sacar pretextos, a diferencia de estos tres ejemplos grandes, no sacaron pretextos, dijeron te lo damos y confiaron en Dios que pues el resto de sus vidas él iba a hacer su voluntad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener esa confianza ciega en el eterno, ¿no? Que no es tan fácil, no estoy diciendo, uy, yo ya tengo esa fe y ya confío y le puedo entregar todo a Dios. Para mí todavía es difícil, es una de las áreas que creo que más ha trabajado Dios en mi vida, no porque me cueste soltar las cosas, sino que porque soy muy a tener todo muy ordenado, pero también me gusta tener o vivir de una manera cómoda, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Sí? O sea, ayúdame a despejarme de ese amor o el querer vivir bien antes de servirte a ti, antes de dar a ti las cosas, antes de ofrecerte a ti lo mejor, ¿no? Y pues ahí es donde vemos esto. Por eso vemos la siguiente actitud. Vemos esa actitud de esta mujer de no le importa si tiene o no tiene y lo poco que tiene o lo mucho que tiene, va y se lo entrega a Jesucristo, a diferencia de la siguiente actitud que vamos a ver en el siguiente verso. Dice en el verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Para qué este desperdicio? O sea, ustedes pónganse a pensar en ese momento, ¿en qué lado estaríamos? A favor de la mujer y decir, esta mujer definitivamente es súper espiritual, ama a Jesucristo de la manera más amplia, no le importó nada, o vamos a estar igual que los discípulos en este momento dijeron,
¿por qué derramas tanta plata? No, no es bueno llevarlo y por lo menos ayudar a los pobres o ayudar a los necesitados. O mire acá esta casa que se está cayendo en ruinas, pues por lo menos la podemos levantar o hacer algo mejor con esa plata que hacer ese simple desperdicio como ellos lo estaban viendo, ¿no? O sea, ¿Quién imagínate amaba más al las Señor dos en ese cosas. momento? ¿Los Ajá. apóstoles o la mujer que le estaba derramando ese perfume? Ahí se estaba viendo realmente quién tenía más fe en el Señor, siendo que los apóstoles estaban con él día, casi día y noche, ¿no? Ujú. Y ella, pues yo pienso que también lo seguía y todo eso, pero ella, su fe era más grande que la de ellos, Ujú. pienso yo. Exactamente. Yo no podría decir qué tan amor tenían ellos, porque casi todo el amor de nosotros como seres humanos está súper enfermo, ¿cierto? Pero muy posiblemente la actitud de esta mujer era de decir, yo en mis fuerzas no puedo, es tener esa capacidad de aceptar tu bajeza espiritual y decirte, soy peor que esclavo, nada merezco, te traigo esto porque yo no lo merezco, tú lo mereces mucho más, ¿no? Realmente es esta adoración que hizo esta mujer, que no solo se quedó en este frasco, ya ahorita vamos a ver que fue mucho más allá, ¿sí? De lo que a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué haríamos? ¿Gastaríamos mucho o invertiríamos mucho más para exaltar al Eterno, para la obra del Eterno, para lo que Dios está haciendo, ¿sí? En diferentes ministerios, ayudarlos, apoyarlos, o estaríamos gastando más en nuestros propios beneficios, en nuestro propio querer o mantenernos bien, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo que pasa por lo menos en la época de Ageo o en la época de Esdras y Nehemías, ¿a qué estaba enfocada más la gente? En sus propias casas, en vivir mejor, en tener todo bien bonito, pero se olvidaron del templo. El templo lo tenían por allá tirado. El templo no lo habían reconstruido. Primero reconstruyeron sus casas, primero reconstruyeron sus viviendas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos reconstruyendo primero nuestros propios deseos bajo condiciones de querer alabar a Dios? Es decir, ay, yo quiero tener mi casa bonita, esto, y así recibo gente y puedo ayudar y no sé qué, o quisiera tener un mejor salario para coger y bendecir a otros. Eh, ¿Qué pretexto estamos realmente sacando para no exaltar a Dios y adorar a Dios con lo que tenemos? ¿Sí? Y hay, ¿qué actitud tenemos nosotros de decir, yo por qué le tengo que dar a ese vagabundo, yo por qué le tengo que dar a X o Y persona, o por qué le tengo que dar a aquel que me está lastimando y me está dañando y por qué le tengo que dar yo a esa persona? Cuando Dios nos llama a ser generosos, igual que lo hace, si Él hace que el sol salga para buenos y malos, ¿quién somos nosotros para negarle comida o ayuda a alguien que a pesar de eso nos ha hecho daño, ¿no? Entonces, imagínate, el pensar esto y el mirar estas dos actitudes, que a veces nosotros vacilamos entre las dos, a veces estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero a veces decimos esto, ¿por qué lo están haciendo? Semejante desgaste de plata, ¿no? Cosas así por el estilo. Y acá vamos a ver que esta adoración, esta exaltación que estaba haciendo la mujer, y acá podríamos tener también también como un encuentro, como una confusión, como algo que nos genere muchas preguntas, y es por qué Jesucristo recibió la adoración cuando el único que a lo largo de las escrituras es el digno de recibir adoración es Dios. ¿No se han puesto a pensar eso?
Si Pedro, si Pablo, si casi todos los hombres de las escrituras que fueron realmente hombres de Dios no aceptaron adoración de nadie, porque Jesucristo sí recibió una adoración. No solo esta, varias adoraciones a lo largo de lo que hemos estudiado, vemos varias adoraciones y acá vamos a ver que se presentan varias veces a lo largo de estos tres capítulos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿qué podríamos decir? Y Primero, acá, dime, dime. primero es el Hijo de Dios, Ujú, que vino a dar a conocer el amor del Señor, de nuestro Creador. Este, y aquí es donde si dicen que en uno solo se encuentran nuestro Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice si es a Felipe? Que le dice Felipe, muéstranos al Padre. Y le dice Felipe, tanto tiempo han estado conmigo y ¿cómo le ¿no has dice? visto al Padre? No lo estás viendo o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, aquí mi pregunta ¿es una manifestación de Dios en Jesucristo o Dios es Jesucristo? Pues es, en Él está todas las cosas, por Él fueron creadas, Ajá. pero cuando está en la cruz y cuando está orando en Getsemaní, cuando ora continuamente, está orando con su Padre. Ujú, Entonces, muchos dicen, bueno, ¿es Jesucristo Dios o cómo? ujú. ¿Cómo lo explico yo a alguien si me pregunta? ¿Es Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo una sola persona? Pues mira, esa es una de las preguntas, creo que es de las más complicadas, o sea, yo todavía no lo he llegado a entender y que yo te los pueda explicar, es que es así, 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 así. No, incluso lo vimos el miércoles pasado con el curso básico, yo les dije, no lo podemos o no se los puedo explicar tan fácilmente, porque pues lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido es que Jesucristo es el mismo Dios, ¿sí? Muchos dicen, pero es que él no se puede reencarnar, pero es que él no se puede volver igual a nosotros, y es que él no fue 100% hombre. Si hubiera sido 100% hombre, ahí sí yo hubiera dicho no, puedo dudarlo, pero es que solo utilizó el vientre de María como un vientre de alquiler. No, ustedes conocen y creo que conocen mucho más acerca de esto del vientre por alquiler, ¿no? Que es donde el vientre de la mujer se presta para crear un bebé que no tiene nada que ver con ella, que no va a tener sus genes, que no va a tener su ADN, porque va a estar si no estoy mal, es con Exacto. el óvulo de otra persona, con el esperma de otra persona, que son injertados ahí en el vientre y ella lo único que tiene que hacer es dejar que el bebé crezca, se alimente de ella y ya. Y además la genética de nuestro Señor Jesucristo no podía combinarse con la de los hermanos. O sea, fue una situación única. Ujú. No fue que el mismo vientre tuviera alguna genética de la sangre o de las células de nuestro Señor Jesucristo en los hermanos. Solamente el Señor Jesucristo y nada más. Exactamente. Y que esa genética no se corrompió. ¿Correcto? Porque, ¿qué es lo que hace que el óvulo pueda aportar vida? El esperma, ¿sí? El espermatozoide. Y en cuanto a la fecundación de Jesucristo, por así decirlo, ¿sí? No hubo esperma. La esperma, ¿quién la colocó? Dios, ¿sí?
Si vemos, él era un cuerpo glorioso, es el mismo eterno que se encarnó, para mí no es nada imposible, para Dios no hay nada imposible, para muchos es ilógico, es imposible, ¿cómo es que Dios se va a hacer se va a hacer carne? Eso no se puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Si creemos que Dios todo lo puede, pues esa es una de las partes que Dios lo puede hacer. ¿Que va a ser difícil para que otra persona lo entienda? Sí. ¿Que va a ser difícil de explicarlo a otra persona? Sí, porque pues muchos van a decir, venga, pero entonces, ¿cómo fue que pasó allí cuando se bautizó? Estaba Jesucristo en agua, descendía el Espíritu Santo en paloma y fuera de eso hubo una voz audible que era el Padre que estaba hablando, porque estaban tres totalmente divididos mostrándose allí mismo, siendo el Sí, mismo Dios. Pues ¿será que Dios no lo puede hacer en su omnipotencia, de todo? Sí, sí, él lo puede hacer. Para él no le queda, así como dice el dicho, no le queda grande nada porque si lo hizo de que María prestara el vientre solamente para que llegara y poner como ese óvulo dentro de ella Ujú, y luego después él nació y estuvo en el pesebre allá donde él nació y todo, y fue como tan hermoso porque lo siguieron de todo para matarlos, para matar al niño y todo, pero Dios, el Padre Eterno, no permitió eso, sino que se fueran de ahí y estuvieran en un lugar seguro. Entonces, Dios hace sus cosas perfectas, se puede decir. Para ujú, Dios es, y sabemos que Él es el único que puede hacer las cosas. Pues son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, ujú, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ujú, él, Pues sí, perdón, pero pues nuestro pensamiento, nuestra mente es limitada, ¿no? ujú, Entonces, por más que tratemos de tener la verdad de todo, no vamos a poder tener la verdad, porque pues Dios nos va a revelar lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero sí, el, sí, el claro. hombre quiere tener ese control y saber todo, pues ujú, no, Dios dice, no, hasta aquí y hasta aquí sabes, ujú. y pues Él lo Eh, puede todo, entonces, así como que hay cosas que no entendemos, pero pues aceptamos porque pues Él es nuestro creador y de Él proviene todo. Ajá, El, exactamente. el- el sábado me preguntaba un doctor que se congrega en un templo que ha traído polémica, problemas muy internos adentro y muy serios, que está inclusive en la cárcel el apóstol de Jesucristo, autollamado apóstol de Jesucristo, masón de la Iglesia de la Luz del Mundo. Ujú, Me decía, ¿Dios es amor, Pedro? Sí, Dios es amor, es pureza, tal vez no hemos comprendido la palabra amor todavía. ujú, Creo que es lo más grande que Dios nos ha regalado. Y entonces, ¿por qué permitió que se eliminaran a muchos pueblos, si eran su creación? Le digo, bueno, me pones una pregunta que yo te podría decir que si el Señor permitió que fueran eliminados muchas tribus, sí, gente que no era su pueblo, ujú, era precisamente por eso, porque no era su pueblo escogido. O sea, Él vio el corazón de una persona que es Abraham. Y de ahí viene la dinastía de su pueblo. Entonces, si el Señor sabía de la existencia de otras personas y que probablemente, bueno, probablemente no, probablemente sí, Él fue su creación, pero no reconocían a Dios.
¿Por qué no lo sé? Le digo, no sé si Dios se les manifestó o no. Dice, entonces, si Dios es amor, ¿por qué los mandó a matar? ¿Por qué le dijo a Saúl que eliminara a un pueblo y no lo hizo y dejó vivos a niños y animales y tomó cosas de ellos que Dios le ordenó que no hiciera? Ujú, Entonces, si Dios es amor, ¿por qué se llevó a cabo esa situación? Pues yo lo único que le dije es que porque no eran su pueblo escogido y porque estaba viendo que esa generación de su creación estaba haciendo adoraciones y tenía dioses paganos. ujú, Sin embargo, él me dice que Dios estaba reunido con ¿qué? Con varios dioses o todos los dioses, que había tenido una reunión con varios dioses. Sí, pero Dios es supremo para ellos, le digo. ujú, Entonces, me dejó doctor, es un doctor pediatra, es ujú, un doctor joven que lee mucho, pero que él dice que aparte de nuestro Dios, que hay otro superior. Le digo, no, no creo, le digo. O sea, que hay otro Dios mayor. Y me dijo que ujú, Jehová. Le digo, no, es que para empezar, pues no le llaman Jehová, ¿eh? Si conoce usted el alefato y el tetragrammatón es Yud-Heh Vah-Heh, y le digo, ¿y cómo le dijo a Moisés? Yo soy el que soy o el ujú, que seré, ¿no? Ese fue el nombre que le dio a Moisés para presentarse con el faraón. ujú. Entonces me estuvo haciendo muchos cuestionamientos y me dice que Dios, si es amor, ¿por qué permitió? Dice, le pido de favor que lo investigue. Bueno, yo te podría decir un ejemplo muy, muy básico que se me vino ahorita mientras que estabas hablando. Sí, Y es lo mismo que nosotros cultivamos un viñedo. Hagan de cuenta, ustedes tienen un viñedo o de la planta que a ustedes más les guste, una mata de papa, plantío de alberja, plantío el que ustedes quieran, según su país. Y ustedes trabajan en eso, lo quieren mucho, ¿cierto? Pero si hay ciertos frutos que se empiezan a dañar o hay plantas que se empiezan a dañar, ustedes las van a dejar allí porque ustedes la trabajaron, porque ustedes le pusieron el sudor, porque ustedes las quieren y las aman, entonces las van a dejar allí, dañadas, que se pudran y que puedan pudrir el resto del viñedo. no, pues no, Es lo no, no, mismo no. Dios. Es lo mismo Dios con nosotros. Nosotros somos sus creación. Hagan de cuenta cada uno de nosotros. Por eso en las escrituras nos dice que nosotros somos como árboles plantados, ¿no? Ujú. Pero si nosotros nos pudrimos, al nosotros pudrirnos, dañarnos, pudrirnos, infectarnos, ¿qué vamos a hacer hacia los demás? Los vamos a infectar, los vamos a dañar. ¿Y qué pasaría si el Eterno no saca esos árboles dañados o esas personas eh, en pecado, por así decirlo, para que suene más bonito? Sí, ¿qué pasa si no la sacara? O como no le hubiera dicho a Saúl o a por lo menos a Josué, acaben con esos pueblos, no los dejen, no dejen nada de ellos. ¿Qué hubiera pasado si el Eterno no hubiera hecho eso y Se hubiera había dicho no? dañado todo, Exactamente. O sea, si hubiera podrido todo, si podrido yo todo, dejo, sí. exactamente, si yo dejo que esa La- fruta que se dañó, que se pudrió, coge y infecte todo lo que yo hice, ¿de qué me sirve a mí haberlo trabajado y haberlo pulido cuando se perdió todo? ¿Sí? Creo que esta es una de las respuestas De las más simple respuestas. que te puede dar, ¿sí? Pero que te pueda decir
El amor de Dios es demasiado grande que a pesar de que nosotros a veces somos que no lo árboles entendemos. dañados, árboles a veces con pecado, aún así Él nos da tiempo para cambiar nuestro camino, para cambiar nuestra decisión, ¿sí? No somos como el agricultor que ve lo dañado y coge y lo quita y ya, sino que gracias al Eterno por su misericordia y su gracia, su amor, aún así nos da esa posibilidad de volver a Él. Lo vemos por lo menos con el pueblo asirio. Pueblo asirio, un pueblo muy pecador, pero aún así envió a Jonás para que ellos se volvieran a Dios, se volvieron, pero ¿qué pasó después para el tiempo de Nahún? ¿Qué pasó con ellos? Se volvieron peor de lo que antes eran y por eso Dios dijo a ustedes les voy a dar un juicio, ¿no? Sí. Entonces Y es vemos que, la diferencia, ¿no? sí, es así como lo explicas, está bien. Fíjate que luego le dije, entonces, ¿usted no cree en el pacto que hizo Dios con Abraham, donde le dijo que él iba a ser padre de muchas naciones? O sea que usted no es semilla de Abraham. Dice no, porque yo no soy del pueblo de los hebreos. No, pero entienda lo que dice la palabra, que Ujú, cuando llama a Abraham, lo saca de su familia y de su parentela y de su lugar donde vivía, lo sacó porque vio que él era distinto a sus papás, a sus familiares que no adoraban ni hacían ídolos. ujú, Y al ver un corazón limpio como el de Abraham, Dios lo escoge para que de ahí venga la dinastía de su pueblo. No, dice, pero yo no puedo ser semilla de Abraham, dice. ¿Pero por qué no? No, dice, pues ¿cómo voy a ser yo semilla de Abraham? Él no ha Sí, entendido la palabra bien. ¿Qué es lo así que es, no, quiere Dios hablar? sí. Y entonces le dije, ¿por, por qué no me permite invitarlo a una reunión donde yo me conecto por Zoom con muchos hermanos y escuche los estudios o lo invito a que entre a Descubre la Biblia y vea y haga el curso de la historia de una familia para que pueda usted iniciar desde la creación el estudio. Y me dice, bueno, a ver, deme el nombre bien y todo, ¿no? Entonces ya ujú. le di los datos y le dije, si quieren, nos reunimos y lo vemos y lo vamos platicando. Quedó de llamarme, pero bueno, a ver, perdón por Sí, la no, no, quitarte tranquilo. Igual, parte pues del esto es de ayuda. estudio. Sí, sí, sí es. Lo ideal es que si Dios nos ayuda y otras personas pueden que tengan la respuesta que nosotros no tenemos, ¿no? La facilidad de guiarnos por lo menos a responder ciertas preguntas. Yo no las sé todas, creo que acá ninguno no las sabemos todas, pero lo indispensable es que podemos hablar los unos de los otros acerca de esto y saber que podemos ayudar a crecer a los otros, podemos Sí, ayudar a responder preguntas que a veces para nosotros es totalmente difícil explicarlas, ¿sí? Eh, Dios da la revelación a su modo, a su tiempo, y creo que Dios hará su obra con él. Déjale las cosas a Dios. Ahí a veces sí, uno se esfuerza y se esfuerza a quererlos convencer. Sí, tú puedes insistirles, pero no tan seguido, como dicen por ahí. Dejar que él vaya tomando, pero tú también ir mandándole punzaditas o preguntas, sí, que estén de acuerdo a las escrituras, que lo haga querer estudiar más.
Sí, algo que uno tiene que hacer y por lo menos para evangelizar, lo primero que tiene que hacer es mejor preguntar. Ay, sí, tú conoces de la Biblia y tú sabes qué pasó con esto. Ay, tú Mm, conoces esta historia, me la cuentas y así. Y empiezas como a hacer que esa persona no solo se crea todo lo que escuchan, sino que empiece a tener ese pensamiento crítico que a veces se nos ha quedado dormido y hemos perdido, ¿no? sí. Que es lo indispensable. Pero vas bien, Pedrito, ¿no? Con todas, sigue Y es que compartiendo. aparte me decía que la ley de Moisés, le digo, bueno, no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Ujú. Este, ¿por qué? Igual es bueno si ustedes tienen así momentos en que no saben cómo explicar algo y lo podemos dialogar entre todos, podemos llegar a una solución en cómo explicarlo a otra persona. No es fácil a veces uno el ponerse de explicar, de enseñar a otros. No todos tenemos los recursos o digamos, el don para enseñar a todos, ¿cierto? Pero sí nos podemos ayudar los unos a los otros en este aspecto. Sí, por eso me parece bien que hubieran o que Pedrito hubiera tomado un poquito de clase acerca de esto. Es de ayuda, no solo para él, sino también para todos, porque pues aprendemos un poquito a ver de manera muy diferente, por lo menos la perspectiva de amor de Dios, ¿no? Eso en cuanto a ese sentido. Bueno, si llega, pues ya le responderemos lo que iba a preguntar, ¿vale? Entonces, siguiendo con el tema, dime, Aurora, ¿vas a decir algo? No, sí que está bien, que lo esperamos. Vale, entonces, pues vayamos adelantando un poquito Es el que me tema. quedé picada con lo que iba a decir de la ley de Moisés. Sí, Y es yo que luego hay también. cada persona, bueno, sí que tienen pensamientos muy extraños. Bueno, por lo que han visto, ¿no? O por rumores que oyen y no investigan. Ajá. Entonces, sí como que, ay, luego alguien me decía, no, yo no creo en Yeshua, bueno, en Jesucristo. Yo creo que fue nada más como un predicador así, buena onda, como, y que pues se murió porque, pues como era un humano, como cualquiera, ¿no? Ujú, Era un humano buena onda, y así, ay, no puede ser. Bueno, le digo, pues investiga la Biblia, les paso la página de Descubre la Biblia, y bueno, ujú. puede que tengas o no razón, no les digo, pero investiga primero antes de hacer una afirmación así, pues se investiga, ¿no? Porque Claro. era una chica, le digo, pues tú lees, sabes teoría de esto, del otro, de aquello, pero ¿has leído alguna vez la Biblia? No, pues no, pero Mm, hemos hablado de ella, sí, pero la gente habla, pero no a ciencia cierta estudia, ¿no? Solo lo que son rumores. Entonces, pues sí te recomiendo que investigues, o sea, a mí no me creas, a lo mejor tú tienes razón, le digo, a lo mejor yo no, ¿verdad? Pero primero investiga, yo digo que es Dios, pero pues ujú, investiga para que podamos platicar y entonces ya dice, bueno, voy a investigarlo, está bien, y así, pero sí de repente no sabes cómo, porque si te ujú. opones y dices, no, es que es así como me pasa con mi familia de repente. Y me dice, Sí. no, no, es que tú te crees tener la verdad absoluta. Le digo, no, pues es que lo que yo he estudiado, lo que he investigado, lo que he visto. O sea, mira, te paso todos los videos que hay, las digas que hay, de los estudios que hacemos, de los que hizo Joseph y así, para que los cheques y ya veas. Y si yo no te sé explicar, porque le digo, a mí me falta conocimiento, no sé, pero pues ahí te explica súper bien. Mira, con lo de la inteligencia artificial, pues mejor. Entonces de repente Claro. sí les paso los videitos, ¿no? Así de que, a ver, y ya me dicen, oye, y esto y aquello, pues velo y chécalo en tal versículo y así en la Biblia. Digo, no me sé bien los versículos, pero bueno, está más o menos Ujú, en este libro y ahí léelo todo. Y así les hago así porque si te pones luego a discutir, como que ujú. hay gente que es bien hábil, ¿no? Y te voltea las cosas y luego ya te deja así. Ay, bueno, ya, no sé cómo explicarle. Mejor les digo, ve este video, estudia esto Sí, y claro. ya, ¿no? Para que no se enredo más. Ujú.
No, y que tienen unos temas, por lo menos una vez escuché un señor en YouTube y dije, ah, bueno, está hablando, está predicando como bien cuando sale con el tema de que Jesucristo era caníbal. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que Jesucristo es caníbal? Ay, Eh, sí. y empezó a decir eso y yo dije, no, este man está loco, yo mejor lo quité porque pues ya uno dice, no, pues esto nada que ver. Pero son pensamientos y uno se pone a escuchar a gente, a ver realmente qué es lo tanto pensamiento que hay. Uno dice definitivamente, o sea, tienen unos una perspectiva de Jesucristo totalmente irrisoria, totalmente loca, ¿sí? O por lo menos la más básica es que sea un profeta, un pastor o alguien que fue súper excelente en la época de él. Y ya, creo que para mí es que piensan mejor esa opción, porque por lo menos lo tienen como un profeta que habla de Dios, ¿no? Que los lleva a Dios. Pero a diferente de pensar que es un caníbal o que fue alguien que se levantó en apostasía o bueno, no sé qué tantas cosas creerán hoy en día, realmente a veces todo eso y si uno no investiga, imagínate a dónde va a caer uno, ¿no? Hasta el punto de rechazar a Jesucristo y creer que por las obras o creer que por cumplir la ley de Moisés, con eso ya tiene, ¿no? Sí, hay cada teoría más loca que dices, ay, no sé de dónde sacaron eso. Ujú. Luego te sorprende. Crees haber visto todo y de repente vas en YouTube, como buscas, ¿no? Del Sí. tema y entonces te aparecen un montón de cosas. Dices, ay, no, ya voy quitando así como que las páginas. Digo, "Oye, esto nada más contamina. No, no, Ujú. no, no, mejor ni las veo porque digo, ay, no, esto se hacía hasta. Luego siento coraje. Dije, ay, no, qué feo. No, esto lo quito, ¿no? ¿Cómo pueden pensar eso? Pero Exacto. bueno. Pero ya se fue Pedrito, ya regresó. Creo que ya regresó. Sí, ya está. Pedrito, síguenos contando. ¿Qué fue lo que te dijo tu amigo en cuanto a la ley Ah, de perdón, Moisés? es que me sacó el internet. Bueno, me dijo que él Tranquilo. no le hubiera gustado vivir en esa época porque no era para él razonable que la ley de Moisés fuera tan dura. Le digo, bueno, realmente no es la ley de Moisés, se la dieron a Moisés, se la dio el Señor en el Sinaí. Entonces, le da 10 mandamientos pero son más. Le digo, sí, pero los 10 mandamientos son como la base principal de nuestro comportamiento, de nuestra disciplina. Y me dice, lo que yo no entiendo es por qué tenían que apedrear a las personas matándolas así por fallar a la ley de Moisés. Le digo, bueno, pues porque de alguna manera habían infringido los mandamientos del Señor y si en el día de hoy alguien infringe las leyes de su país y que las mismas leyes que tiene cada país, en mi entender, están basadas en la palabra de Dios también, porque ¿de dónde se saca una ley? El hombre no las creó así nada más porque dijo, ah, vamos a hacer esto distinto. No, toman como base lo que ya viene de la historia bíblica. Ujú. Pero aquí vino nuestro Señor Jesús a dar a conocer al Señor de nuestra creación, a nuestro Dios, a quien nos hizo, a quien hizo el mundo, a quien hizo todo lo que hay fuera del mundo, toda la existencia de los planetas, le digo, todos los sistemas que hay y que nuestra mente es muy pequeña para comprenderlo. Entonces, dice, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con que si Dios es amor, ¿por qué tuvo que matar tanta gente, el pueblo israelita? Le digo, bueno, habría que leer más al respecto, pero la Biblia, Ujú. Sí, exactamente. este, porque me habló de Enoch y de los libros apócrifos, dice, ¿por qué no están incorporados? ¿Por qué los han sacado? Y
pues no sé qué tanto lea, ¿no? Le digo, yo creo que lo único que debe de usted leer es la Biblia. Ahora, vayámonos a una situación. Usted tiene una Biblia que dice apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, y él no es el que hizo la Biblia, le digo. ¿Por qué se pone él Biblia del apóstol Nazón Joaquín, le digo? Ujú. Para empezar, le digo. Ahora, tal vez no estoy viéndome muy atrevido al decirle, yo no me inclino ante un hombre, yo no me hinco, le digo. Yo solamente me hinco ante Dios. Y yo lo que sé es que ustedes se hincan ante que el apóstol fulano de tal, y todos se hincan y empiezan a llorar porque he visto sus videos. Le digo, hincarme solamente ante Dios. Si los mismos apóstoles lo dijeron, no te hinques ante mí porque somos iguales. Creo que fue Pablo o Pedro, le digo. Y, y usted me dice que se llama, que es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. Entonces ya se está semejando como Pablo, el apóstol de Jesucristo, le digo. Ahora me dice, bueno, ok, ¿cuántas puertas tiene la nueva Jerusalén para que entren los apóstoles? Le digo, bueno, yo lo que sé es que son 12 puertas, porque son 12 apóstoles. Cuando Judas traicionó, me dice, al Señor, se nombró a otro apóstol, Ujú. y con eso se cubrían los 12 apóstoles. Y después Jesucristo hace apóstol a Pablo. Entonces, si son 12 puertas, como usted dice, ¿por qué son 13? Pues ahí ya no supe qué decirle la verdad. Le digo, lo voy a checar. No, porque no son 12 apóstoles, sino 12 tribus. No es por los apóstoles, sino por las O tribus las como 12 tal. tribus. Ah, ok. Sí, incluso en Apocalipsis dice que son 12 puertas por las 12 tribus de Israel, Ok. Bien, una por cada tribu. bien, Juliet. Gracias. Ujú. Me voy a poner a Igual lo leer. puedes checar ahí ese es en Apocalipsis 21, si no estoy mal, es donde se describe la Nueva Jerusalén. Ajá, ok. Muy bien. Vale. Pues eso fue lo que platicamos Ujú. con este doctor que es mi vecino. Es un doctor muy joven, es pediatra, pero dice, yo toda mi vida, Pedro, he estado en esa, ¿cómo se dice? Bueno, yendo a ese templo, él le llama templo. Ujú. Y pues desde niño nos llevaba mi papá y es la única enseñanza que yo he recibido. Sin embargo, Sí. quiero decirle que casi ya no estoy yendo porque ya he visto cosas que no van de acuerdo con la palabra. Ujú. Bueno, pues me da gusto por un lado, ¿no? Si usted que es profesionista, que es doctor, que tiene mucho contacto con niños, con enfermos, y que ha leído la palabra y ha ido todos los días casi a ese templo, todos los fines de semana, estaba usted ahí o están yendo, yo le pregunto, ¿cuál es la razón de que se tengan que hincar ante un hombre? Si usted que es leído lo hace, imagínese la gente que no lee la palabra de Dios, que Ujú. solamente va cada 8 días o 2 veces por semana o 3 y se han dejado llevar. Le digo, yo no entiendo por qué dicen el nombre del apóstol y todos se hincan. Mm. Le digo, dígame en la Biblia donde dice que se hincaban ante Pablo, ante Pedro, ante Juan, ante Lucas, ante Mateo, ante los apóstoles, le digo. O Ujú. sea, inclusive hay en la Biblia
que también un ángel le dice no sé si fue a Jacob que no se hincara ante él, ¿no? O no, no me acuerdo bien, Ah, Juan. a Juan. Entonces, un mismo ángel, le digo, que estaba por encima de nuestra humanidad, le Ujú, dice, no te hinques ante mí, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué se hincan ante un hombre? No, no es una crítica, le digo, es una situación para razonar. La situación es de que ustedes sabrán por qué lo hacen, pero yo no lo haría, le digo. ujú, O que le compongan alabanzas a un ser humano, como lo hacen, le digo. Pero espero que mis palabras no lo hagan sentir mal ni lo ofendan, porque no es mi afán hacer eso, sino respetarlo, respetar su fe y ponerme a sus órdenes en la medida que yo lo pueda, pues, encaminar hacia que lea más la Biblia y no otros libros, le digo. ujú, Y si gusta, vea es los estudios que el- la persona que dirige, descubre la Biblia, tiene varios estudios, entre a su página, escúchelos, pero escúchelos tratando de no mezclar las enseñanzas que ha recibido usted en el lugar donde va. Apártelo, le digo, y chéquelo contra la palabra de Dios en la Biblia. No, no, no le crea, véalo, cotéjelo contra su Biblia, y si no, búsquese otra Biblia para que haya una mejor comprensión. Trate de despegarse de esa Biblia que dice apóstol de Jesucristo, Biblia del apóstol de Jesucristo. mm. Entonces, me dice, sí, Pedro, lo voy a hacer y platicamos después. Sí, le digo, sí, doctor, con todo gusto. Oye, ¿no son ellos los mormones? No, Los- ¿no han oído ustedes de la luz del mundo? Ah, sí, de Es No. este señor. Nazón Joaquín, que está Ah, detenido sí, en sí, Estados que está Unidos detenido, por que estaba, violación. ajá, Mm, que lo detuvieron en Estados Unidos, ¿no? Ajá, Tienen y aquí su sede en Guadalajara, creo. así es en Guadalajara que su abuelo, luego su papá y luego el hijo que cuando murió el papá, a los tres se les ha acusado a través del tiempo de abusar de las fieles, ¿no? mm, Y decían, bueno, a ellos se fueron, murieron y no recibieron castigo terrenal. ujú, Y entonces cuando muere el papá de este señor que está detenido y hacen pues que los ponen a hacer oración y los encierran en el templo por varios días, para que Dios les encaminara a ver quién sería el nuevo representante, ¿no? Y que entonces la dijeron los seguidores más cercanos al hijo del que también se hacía llamar apóstol, ¿no? ujú, Que Dios les había hablado y que habían dicho que su hijo del apóstol que se había muerto, San Joaquín, era el elegido dentro de la familia para ser el apóstol de Jesucristo, que así se los había revelado Dios. Y mm, le digo, es mucha casualidad que el abuelo, el papá y luego el hijo, ujú, pues es un negocio, le digo, ¿no? Sí, Pedro, fíjese que eso es lo que no me checa, y la otra parte que pues casi casi nos obligan a dar el diezmo, y luego de dar el diezmo hay ocasiones que recogen otra ofrenda para ayudar a la familia del apóstol. Entonces le digo, yo pensé que lo hacían para ayudar a las viudas, a los necesitados, como dice la ujú. palabra, ¿no? Sí. Y para darle parte de la ofrenda
al pastor que está dirigiendo, o los pastores que integran ese templo. Y me dice, pues le tenemos que poner en el nombre, en un sobre hasta nuestro nombre. Pues sí, para que vean cuánto dan cada uno, le di, y presionarlos más. Le digo, bueno, yo es lo que pienso, perdón, pero todo eso me fue platicando y dije, híjole, sí está difícil. Entonces le llaman secta, ¿no? Me dice, Pedro, mire, lo mismo pasa con los mormones, lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Le digo, pues sí, porque no solo ellos, sino también puede usted checar en otras religiones que hay pastores que, o apóstoles, autollamados apóstoles o evangelistas que fundan una iglesia, hacen una religión, se enriquecen y le venden a la gente una palabra que no es sana, una doctrina que no es sana, le digo. Ujú, Y pues vea aquellas iglesias donde según están peleando con el maligno y se desmayan y le soplan y los tiran y que el vómito santo y el vino santo y la borrachera santa. ujú, O sea, son muchas cosas, le digo, que han aprovechado de la fe de la gente, de su poco conocimiento o de su necesidad de conocer a Dios, que los han encaminado mal, le digo. O sea, yo nomás le preguntaría a usted, ¿usted cree que ese señor es santo como ustedes lo llaman, el santo apóstol de Jesucristo? Dice la palabra de Dios que no hay uno solo santo, no hay justo uno solo. ¿Por qué le llaman santo? Le digo. Y luego que el Señor Jesucristo lo escogió como su apóstol. Y cuando hacen sus bautizos, dicen que con permiso del apóstol Nazón Joaquín, en representación de Jesucristo, se lleva a cabo los bautizos, le digo. ¿Quién lo está bautizando? Le digo. ¿Quién está bautizando a quién? A los fieles. Otro ser humano que tiene también sus propios problemas, sus propios errores, y utilizar la palabra de Dios para bautizar a quien creen en esa religión, en esa fe. ¿Quién le está diciendo a usted que el que sumerge a uno que tiene la necesidad de ser bautizado no tiene problemas serios con la palabra de Dios? Usted mismo puede meterse a la regadera y pedirle a Dios que lo limpie de las maldades y de sus pecados, le digo. No, eso no puede ser. Porque Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? El Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, Él vino a cumplir una ley para que dejara un testimonio de que en su nombre podíamos ser bautizados. ujú. Pero digo, bueno, habría que checarlo también, yo lo voy a checar, pero usted puede limpiarse de sus inmundicias y no le quiero decir que usted sea un pecador, ¿no? Yo lo único que le digo es que a mí me han recomendado que si yo no he sido bautizado, me puedo bautizar bañándome, pidiéndole en el nombre de Jesucristo me limpie de mis pecados, de mi pasado y me dé una oportunidad de ser diferente, le digo. Porque si va usted a una congregación y va a que lo bauticen, ¿cuántas religiones no van y le dicen métete a la alberca y ya quedas limpio? Entonces hay muchas formas de llevar a cabo el bautizo de los fieles, le digo, pero lo han tomado como un negocio. Mira. Entonces, pues chéquelo, lea la Biblia, deje de leer otros libros que no son realmente pues, palabra de Dios o que no sé quién se los ha recomendado.
Pero esa es Mm. mi sugerencia, ¿no? Y a lo mejor yo estoy equivocado con usted, pero no. Yo lo invito a que vea esos estudios. Y si quiere, lo invito a las reuniones que tengo en la semana y lo presento, le digo. Ya si me dice, no, Pedro, tiene que empezar por el curso básico, bueno, ya se lo dirán a usted, ¿no? Pero esa fue la plática que tuvimos, fue una Ujú, plática de respeto. De hecho, fue una persona, es una persona muy sencilla en el sentido de que no me replicaba con enojo ni nada, ¿no? De reto o eso, ni nuestra plática no fue en una situación de yo sé más que tú, ¿por qué me dices eso o aquello ujú, de una manera grosera? No, no, no. Fue muy comportado, tanto él como yo en ese sentido y respeto cada uno con sus palabras, ¿no? ujú. Y me dijo, bueno, Pedro, yo lo busco el fin de semana, sí, doctor, con todo gusto. Y ahí nos despedimos. Es mi vecino, ¿no? Pero no Ujú, ujú. habíamos platicado, por algo fue. Sí, ¿no? Y que Dios te está utilizando, muy posiblemente Él tiene sed, tiene hambre de conocer a Dios y está teniendo esas preguntas, esas dudas que muy posiblemente nosotros tuvimos al comienzo, muy posiblemente él tenga unas dudas muy diferentes. Todos empezamos con dudas, unos empezaron que porque el sábado sí, el domingo no, otros empezaron que porque, bueno, un chofido, escucharon el chofar, otros porque empezaron a leer las escrituras y dijeron, venga, pero esto que está diciendo el pastor no es, y empezaron a querer indagar más, muy posiblemente él también está en ese proceso, ¿no? Sí, De informarse, de conocer. Y que Dios te está utilizando a ti para llevarlo a que conozca un poco más, a que quiera conocer más, más acerca de Dios, que lea más la escritura, ¿no? Que estudie más lo que dice la escritura, no como a cuento entero, dicen por ahí. Y pues es lo sí. ideal, o sea, es lo ideal llevar a todas estas personas y más, si uno puede llevarlos ante los pies de Dios, pues creo que es la mejor labor que nosotros tenemos. Creo que es el mejor detalle que nosotros podemos hacer a una persona, más que ropa, comida, bienes. Creo que ese es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a una persona, ¿no? Y qué mejor que Dios te esté utilizando para eso. Pues Dios me permita no ser una piedra no me permita ser una piedra de tropiezo para él y me permita encaminarlo adecuadamente y que Dios me dé esa facilidad de poderlo hacer y a ustedes pedirles que me lleven en oración, tanto a él como a mí. Él se llama Samuel, y que pues el Señor me permita transmitirle lo que Él considere nada más de su palabra y no de mi boca, ¿no? Ujú, No de mis sentimientos, no de mi ser y que no sea de confusión. ujú. No, Gracias. y siempre que tengas ese deseo, igual que Dios le dijo a Pablo, le dijo, no temas, habla. Creo que Dios nos utiliza como piedras vivas. Eh, Tú sigue informándote, tú sigue aprendiendo, tú sigue nutriéndote. Sí, y cuando Dios te vaya a utilizar y como te utilizó allí con este muchacho, sé que Dios te va a utilizar de acuerdo al conocimiento que tienes, de acuerdo a lo que Él te ha revelado y te ha dado, Dios te va a utilizar, ¿sí? Entonces, no tenga miedo de que lleves a ser piedra de tropiezo desde que no te salgas de las escrituras, desde que no estés hablando tanto de ejemplos del vecino de X o de mi vida, Ajá. y te centres más en lo que dice las escrituras. Creo que es lo mejor. De, creo que Dios habla también allí. Puede que uno no lo vea y puede que vea como que a veces el rechazo de la persona, pero uno no sabe
lo que realmente está pasando en el corazón, lo que realmente está pasando en la mente de la persona. A veces es una lucha, a veces es contrariedad, a veces es todo un revuelo interno, ¿no? Pero que Dios te puede utilizar para dar respuestas de la manera más sencilla, sin tener mucho conocimiento. Por algo Dios dice en las escrituras que escogió de lo vil y de lo menospreciado, escogió de los niños para enseñarles a los más sabios, ¿no? Entonces, déjate guiar por él y más bien dile, Dios mío, haz que yo sea ese instrumento precioso para compartir tu palabra, así como él dice en tu palabra o dices tú en tu palabra que yo habla la boca y tú eres el que hablas, que seas tú el que hables a través de mí cada vez que haya que compartir las escrituras, ¿no? Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Sí, muchas gracias. Vale. Gracias. Sí. Ujú. No, y es grato escuchar esto. Sé que nos salimos un poquito del tema, pero es indispensable, a veces es de ayuda, de testimonio, no solo para tenerlo uno mismo, sino que también para otros, pues a ayudar a responder también a otros en diferentes circunstancias, en diferentes temas. A veces no tenemos los ejemplos precisos en el momento, pero podemos buscarlos, indagar, preguntar a aquellos que conocen un poquito más de las escrituras y te pueden llevar un poquito más a tratar de explicarle a esa persona, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo, no hay que de qué jactarnos. Hay unos que conocen más, otros que conocen menos. Yo no creo que conozca más de lo poquito que he aprendido y he adquirido y estoy aprendiendo desde lo que les estoy dando. Eh, por ese anhelo de querer compartir y no quedarme solo con, y no llenarme y llenarme y engordarme y después no hacer nada de lo que el Eterno nos pidió, ¿no? Entonces, lo indispensable es seguir, sigan compartiendo. No importa si piensen que dijeron algo mal o si eh, no tienen las palabras correctas. Creo que Dios a todos nos utiliza de diferentes maneras, no todos enseñamos, no todos evangelizamos, no todos eh, discipulamos de las mismas maneras. Hay unos que lo hacen mucho más a lo tradicional, mucho más incluso enseñan mucho más a lo tradicional, a la que no ponen casi ejemplos, sino incluso no ni suben ni bajan la voz, sino todo la voz es así literalmente en un solo, como en un solo sonido, no sé cómo lo hacen, neutro, ni suben ni bajan, pero llega a personas que conocen de Dios a través de ellos. Entonces, no se preocupen, Dios los va a instruir, sigan aprendiendo, sigan instruyéndose en las escrituras. Cuando menos piensen, Dios los va a instruir, les puede dar mucha más sabiduría acerca de las escrituras. Y entre uno más evangelice, uno más enseñe, más va a aprender quién somos nosotros. Sí, y esa es Mm. la idea, que cada vez que ustedes aprendan un tema, como lo dice Joseph en uno de sus audios, cada vez que tú aprendas, no lo hagas con el fin de aprender tú, sino de aprender porque tienes que darlo a alguien, ¿sí? Trata de decir, venga, si una persona me va a preguntar esto, yo qué le respondería de acuerdo a esto que vi, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos puede ayudar a crecer, ¿no? Muy bien. Sí, gracias. Vale. Bueno, entonces pues vamos a orar. No sé si que tengan algún comentario acerca de lo que dijo Pedrito. No, Ujú, Juliet, pues no, solo cuando tengamos esa oportunidad, ujú, pues enseñarle a los hermanos o a la gente que quiere conocer, ¿no? ujú. Y pues pasarle las fuentes donde hacemos nuestros estudios también, si no podemos a veces, como dices, explicar o no tenemos el conocimiento. A lo mejor sí lo tenemos, pero de repente nos hacen falta las palabras.
Por ejemplo, a mí me emociona explicar y de repente, ay, se me van las palabras. Digo, ¿cómo digo Sí. esto? Ya lo tenía, pero... Y cuando estoy yo solo me pongo a hablar, yo digo, ay, yo le transmitiría de tal manera, pero ya cuando estoy así, se me Ajá, olvida toda la idea, ¿no? Y sí. entonces digo, bueno, mira, te recomiendo esta página y te lo explican así, con peritas, manzanitas, todo bien. Y ya si Ujú. tienes una duda, pues ya. Entonces, bueno, ok, lo voy a hacer. Bueno, ahorita espero, a veces me quedo esperando y otras veces sí me hacen caso y luego me preguntan. Pero Ujú. sí es de esa manera así como que aprendes también, ¿no? Aprendes más. La otra vez Claro. estaba yo haciendo un test de la Biblia y dice, eres un experto si contestas más. Dije, a ver, voy a ver. Y sí contesté como eran 50 contesté así súper bien 30, ¿no? Les digo, ay, bueno, Ujú. sí sé algo, gracias a Dios que me ha iluminado con algo, sí he aprendido algo. Y ya estaba yo así como que, ay, gracias Dios, algo sé aprendido. Pero sí, cuando tengamos oportunidad con alguien, luego la chica que nos hace aquí la limpieza me dice, oiga, yo luego la veo que está en oración, está escuchando así unos estudios bien interesantes. Le digo, ¿quieres que te pase la página? Me dice, sí, pásemela. Y ya se la paso. Le digo, hay cualquier duda y me dices. Y pues así estamos. Pero Sí, bueno, eso ya es es bueno. tarde, Yuki. Ujú. Muchas gracias. Vale, no, y eso es Gracias, bueno, Pedrito. el compartir y el hacerlo es lo indispensable, sin importar el método que lo hagamos. Sé que Dios nos utiliza, puede ser que sea ese banderín de decir, mira, por acá puedes ir, sea la banderita que vaya indicando el camino. Aún en eso, es mejor ser utilizados por Dios, aún así en esa triste señal. eh, y poder lograr que todos lleguen a los pies de Dios, ¿no? Eh, Creo que eso es lo indispensable, creo que es lo que más nos va a llenar de gozo, de alegría en nuestras vidas, ¿no? Sí, así es verdad. Ujú, Pues yo le quería decir a Pedrito, pues, que es el Señor que ya lo está encarrilando de que siga hablando de las cosas de Él, que Dios ya lo está preparando para llevarlo a cosas más grandes. Es lo único que yo digo, que Pedrito ya, el Señor, y que Dios lo siga utilizando grandemente para que Él siga encarrilando a esta persona de buscar de Dios, ujú, de acuerdo a como Dios nos está enseñando a nosotros, Muchas gracias, Pedrito. amén. Gracias a Dios. ujú. Bueno, después vamos ya a cerrar directamente con el estudio. Ya la próxima clase si retomamos muy bien esto que estamos estudiando. Si Dios lo permite, pues nos vemos ya dentro de 8 días. Vamos a orar, una oración cortica para finalizar, ¿vale? Sí, Señor y Padre, gracias, gracias Señor, porque tú nos das las palabras correctas, tú nos das el testimonio, tú nos muestras que aún sigues tú hablando, aún sigues tú conquistando corazones, aún sigues tú atrayendo personas para querer conocerte, para querer aprender de ti, Padre. Dale palabra a Pedrito, Padre, dale entendimiento, mucha más sabiduría y sobre todo que seas tú utilizándolo como ese vaso de honra para ayudar a otros, para llevar palabra a otros, lo mismo Aurora, lo mismo Margarita, Padre, que seas tú el que los utilices, el que les ayude, Señor, a tener la sabiduría para responder cada una de las preguntas y sé que nadie mejor tú para hacerlos, ellos son los micrófonos, las banderitas que tú utilizas para guiar a otros al verdadero camino que eres tú, Padre. Te doy gracias por sus vidas, por ese anhelo de compartir, por ese anhelo de entender tu palabra, que seas tú el que sigas hablando, que seas tú el que los sigas fortaleciendo, formando y sobre todo enviando a hacer el llamado que tú estás pidiendo, Padre. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por esta clase, por este tiempo que nos permitiste vivir para adorarte, para exaltarte, para conocer mucho más de ti, Padre. Y ayúdanos a ser como esta mujer
que prefirió dejarlo todo, que prefirió abandonar todo con el fin de adorarte, de exaltarte, de estar plenamente contigo, Padre. Si hay algo que nos impide el exaltarte, el ligarnos, el despojarnos de todo con tal de estar en tu presencia, Padre, ayúdanoslo a quitar, muéstranos, pon ese sentir de dejar eso, de quitar esas cosas de nuestras vidas para que podamos andar realmente en tu voluntad y en tu camino, Padre. Te doy gracias por esta noche, por todo lo que nos has dado, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.